acompañarnos en la escuela de padres. En la escuela de padres a cada uno de nosotros. Muchas gracias por eso, padres de familia. Ahora quiero darles pues el anuncio, ¿verdad? Mañana enviaremos una nota que explica pues lo que voy a anunciarles ahorita. Y pues la siguiente semana, del 11 al 15 de abril, pues será la Semana Santa, en la cual pues deseo que cada uno de los padres, ¿verdad? Y cada uno de los estudiantes y los profesores puedan pues dedicar tiempo para esa convivencia en familia, el disfrute, desestresarse familiarmente, para que puedan renovar las energías que tanto necesitamos, ¿verdad? Para poder seguir nuestra labor de trabajo. Así que del 11 al 15 es la Semana Santa, ¿verdad? En la cual no habrán clases toda esa semana. Del 18 al 22 de abril, padres de familia, pues las clases las impartiremos solo de manera virtual. Solo de manera virtual. Esto, ¿cómo vamos a decir así? Medida de prevención, porque como muchos, ¿verdad? Van a salir a sus lugares de origen, van a convivir con más personas. Entonces, esto es para evitar contagios. La siguiente semana, después de Semana Santa, es del 18 al 22 de abril. Las clases serán virtual, ¿verdad? Para evitar contagios, ¿verdad? Contagios. Esa semana, pues, la estamos dejando para prevenir esos contagios, ¿verdad? Después, a partir ya, la semana del 25 al 29, todos nuestros muchachos y niños ya van a poder venir 4 días, aún los que viajan en transporte, ¿verdad? Los 4 días, de lunes a jueves, porque sabemos que esa es una necesidad. Los niños necesitan retornar y todos necesitamos, pues, acercarnos a la normalidad, a una normalidad, ¿verdad? Que es en la cual venir a nuestra escuela y recibir las clases y pues tanto los padres, los alumnos, pues lo necesitamos. Entonces, a partir del 25 de abril, los estudiantes podrán venir 4 días a la semana, ¿verdad? También los que usan transporte. Entonces, recordar, del 11 al 15 es la Semana Santa, no habrán clases. Del 18 al 22 de abril, las clases solo se darán de manera virtual. Esto es para evitar brotes, ¿verdad? O para prevenir posibles contagios, porque como vamos a salir y vamos a convivir con diversos o grupos, ¿verdad? De personas, entonces para evitar contagios estamos haciendo que esa semana solo va a ser virtual. Luego, a partir del 25 ya pueden venir 4 días nuestros muchachos de lunes a jueves, ¿verdad? A partir del 25 de abril. Esos son los anuncios. Estos anuncios pues se harán llegar mañana en un comunicado, ¿verdad? Que va a ser en cada uno de los grupos de WhatsApp de los padres para que los padres tengan la información, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar en las siguientes semanas. Bueno, el horario está preguntando hasta qué hora. Ahorita lo tenemos hasta las 11:20, ¿verdad? Hasta las 11:20. Entonces vamos a ver cómo nos vamos normalizando con el horario, siguiendo instrucciones, ¿verdad? Ahorita de nuestra distrital. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a ir avanzando en esa parte y yo les voy a ir informando. Ahora, pues me preguntan si los buses harán el recorrido, por eso sí. Ya hablamos con los señores de los buses y ellos van a reestructurar las rutas en la semana que van a estar de manera virtual para que puedan ellos pasar los 4 días, ¿verdad? Los 4 días por los muchachitos.
por los jóvenes y los niños. Ahora entonces llega el momento de nuestro seminario. Le voy a dejar la palabra al pastor Díaz, ¿verdad? Para que él pueda continuar. Muy bien, queridos padres, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por tomar de su valioso tiempo para atender a esta convocatoria. Sabemos que estas reuniones son importantes, nos dejan aprendizajes que nos ayudan a mejorar nuestra experiencia como padres. En esta ocasión, tengo una invitada ya conocida por ustedes, la he tenido en algunas ocasiones anteriores, y es licenciada en psicología y nos va a hablar acerca de dos valores que son sumamente importantes. Como sabrán, nuestra institución, como toda institución, tiene valores que promueve, y en esta ocasión vamos a referirnos a dos que tienen mucho que ver con el trabajo que los padres hacen y que le pasan como antorcha a sus hijos, y son muy, pero muy valiosos. Así que invito entonces a la licenciada Dina Corrales para que pueda entonces en este momento estar con ustedes y presentarles este tema tan valioso. Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un placer poder compartir con ustedes un tema importante para los padres. Y en esta escuela para padres quiero hablar de un tema que ahorita en este tiempo están atravesando muchos padres con sus hijos. Voy a compartir la pantalla. No sé si el anfitrión me permite compartir la pantalla para poder ver una diapositiva. Gracias. Y en esta escuela para padres vamos a hablar de algo complicado para los papás. ¿A quién le gusta ver sufrir a sus hijos? Yo sé que ningún padre le gusta ver sufrir a sus hijos. Es más, cuando los vemos sufrir con alguna enfermedad, cuando los vemos sufrir por algo que les están haciendo, que los están rechazando, o es algo que a ellos les duele emocionalmente, nosotros nos preguntamos por qué él. Y si nosotros pudiéramos jugar y que pudiéramos llevar nosotros ese dolor y no ellos. Todos los padres quieren un futuro brillante para nuestros hijos. Sin embargo, también quiero hablarles de un padre que tenía un hijo que sufrió mucho, y estoy hablando de Dios Padre. Dios Padre, cuando estaba viendo a su hijo sufrir en la cruz del Calvario, él no hizo nada para intervenir en ese dolor. Y qué complicado es poder entender a Dios en esta situación, a Dios Padre, cuando su hijo estaba siendo azotado, su hijo estaba siendo vituperado, su hijo estaba siendo humillado a lo sumo. Y me imagino que ese Dios Padre lloraba y sentía mucho dolor al ver a su hijo decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque ningún padre está acostumbrado, ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Pero estamos en una vida donde nosotros aprendemos en una escuela del dolor, y que si nosotros le evitamos el dolor a nuestros hijos, entonces nuestros hijos estamos creando pequeños monstruos. Dios Padre pudo evitar el dolor a su hijo, sin embargo, hacerlo significaría echar a perder un plan de salvación para la humanidad.
O sea, echaría a perder el futuro de la humanidad. Y por esa razón, Dios Padre tuvo que orar y ver todo lo que su hijo padeció. Sin embargo, él sabía el futuro, un futuro pleno, y cuáles eran las razones por las cuales él estaba permitiendo eso en sus hijos. Y es que déjenme decirles, queridos padres de familia, que resolverle los problemas a nuestros hijos es echarles a perder su futuro. Sí, claro que sí. Cuando nosotros le resolvemos los problemas a nuestros hijos, entonces les estamos mandando mensajes como que es enseñarles a ellos que ellos no pueden hacer bien las cosas por sí mismos y que nosotros necesitamos intervenir para poder ayudarles. Estamos creando niños inseguros de sí mismos, y las estadísticas dicen que cuando nosotros estamos allí encima de ellos no significa no darles su espacio, sino que respiramos encima del cuello de ellos y no les dejamos a ellos hacer sus cosas por ellos mismos. Nosotros estamos creando niños inseguros. Estamos creando adolescentes con poca tolerancia a la frustración, porque para que nosotros podamos, para que una persona se pueda desarrollar en todo su potencial, es necesario que enfrente situaciones de adversidad. Y también resolver los problemas de nuestros hijos implica hacerle las tareas a nuestros hijos. ¿Cuántos padres van y en vez de enseñarle a sus hijos cómo hacer la tarea, cómo resolver el problema, lo que hacen es lo ponen a un lado y ellos se sientan a escribir? Y ellos se sientan a investigar, y el niño está jugando o está haciendo otra cosa y dice: mi mamá está haciendo la tarea, o mi papá está haciendo la tarea. Y en esta época donde la educación se ha vuelto virtual y donde se han abierto muchas brechas en la parte digital, muchos estudiantes están permitiendo, y muchos padres no cultivan la seguridad en su hijo. Sin embargo, lo que hacen es que cuando su hijo hace los exámenes, sus propios padres les están diciendo y están con un cuaderno a la par dándole las respuestas a sus hijos. ¿Y ustedes creen que eso es honesto? ¿Ustedes creen que un padre está enseñando a su hijo y lo está preparando para un futuro brillante cuando está haciendo este tipo de cosas y les está resolviendo los problemas? No hay cosa peor que pueda hacer un padre de familia que es resolverle un problema a su hijo. Y no estoy hablando de no ayudarlos a salir del atolladero, es darle las herramientas que ellos necesitan. Y en muchas ocasiones hay padres que hacen la tarea de sus hijos y que encima de eso están con un cuaderno dándole las respuestas a sus hijos. Y eso se llama falta de honradez. Cuando nosotros faltamos como padres y somos el ejemplo de ellos, estamos creando pequeños monstruos, porque estamos mandando un mensaje de ambigüedad. Y la ambigüedad significa que yo le digo a mi hijo que no tiene que robar, o que no tiene, que tiene que ser honrado, pero que yo en casa le enseño a mentir y no le enseño a ser veraz. Y entonces la falta de honradez hace que nuestros hijos tengan que enfrentarse a situaciones complicadas. Dice este pensamiento: no te preocupes porque tu hijo sufra, preocúpate por enseñarle a ser fuerte. Y sí, nos creamos y aprendemos en una escuela de dolor, pero qué complicado es que nosotros como padres no podamos seguir las reglas, y que cuando estas situaciones pasan, nos encontramos con niños con poca falta de tolerancia a la frustración, niños que están mintiendo porque sus padres están, porque eso es lo que ellos ven en sus casas, y entonces estos niños
piensan que mentir y jugarle la vuelta a las cosas es normal. Es así como cuando nosotros como padres le decimos a los niños que tienen que respetar el semáforo y nosotros nos saltamos los semáforos nos pasamos el semáforo en rojo, pasamos nuestro carro en rojo. Entonces, le decimos, sí, hay que respetar, pero nosotros hacemos otra cosa completamente diferente. Entonces, el niño comienza a decir, bueno, mi maestra dice que tengo que respetar el semáforo. Dice mi mamá que lo tengo que respetar. Pero mi papá se salta el semáforo en rojo y se pasa los semáforos en rojo y siempre llega bien y nunca ha tenido un accidente. Entonces, en esta vida, razona el niño, hay otra forma de hacer las cosas y ellos comienzan a creer que la forma más fácil y más rápida es la mejor y que saltarse las reglas es mejor. Cuando nosotros hacemos esto y le enseñamos a nuestros hijos a saltarse las reglas, eso significa que nuestros hijos estamos creando pequeños monstruos que van a llegar a ser grandes delincuentes cuando ellos sean grandes. Sin embargo, nosotros pensamos que estas cosas son de poca monta. Encontré esto en el internet que dice, mami, papi, cuando tú haces la tarea por mí, copias lo que me faltó terminar, eres quien me baña y me viste o respondes por mí, lo único que aprendo es que tú puedes hacer las cosas mejor que yo y no me enseñas mis responsabilidades. Déjame cometer errores, márcame el camino, pero no camines por mí. ¿Qué significa esto, queridos padres de familia? Que nosotros no podemos evitar que nuestros hijos sufran. Y sufrir no significa que nosotros no los vamos a acompañar, pero podemos darles las herramientas a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan enfrentar las situaciones de la vida. Esta mañana mi hijo asistió a un evento en su escuela porque ellos reciben unas clases que son para aprender a tomar decisiones. Y me mandó, ellos hablan con diferentes empresas del país y les piden que por favor manden un personal donde le pongan un problema de la vida diaria sobre esa empresa para que los niños tengan los problemas. Y esta tarde de la empresa Claro me envió una fotografía que es una amiga mía. Y entonces me dice, mire, aquí estoy. Y me envió la fotografía donde mi hijo estaba en ese momento pasando una prueba. Y la prueba que le habían puesto a mi hijo era vender un plan de Claro, de un cable de internet de Claro, de un plan de televisión. Y mi hijo es bastante reservado. Y entonces yo le dije, ay, mi hijo es muy reservado. Yo creo que no vendió nada, porque le cuesta hablar y es bastante introvertido. Y entonces me decía la muchacha de recursos humanos, no subestime a su hijo. Su hijo es bastante callado, pero pudo vender el plan. Pero evidentemente su hijo no es, el área de su hijo no es vender. Sin embargo, ellos tenían que pasar diferentes pruebas y resolver diferentes problemas de diferentes empresas. Y yo no sé qué fue lo que pasó en los otros retos que le pusieron a mi hijo, porque hoy él tenía que presentarse de una forma, con una vestimenta formal. Él tenía que ir bien con su camisa de tela, su pantalón, su faja, zapatos limpios. Era como que si ellos tenían que resolver problemas de oficina, no sé cuántas empresas más estuvieron, solo sé que estaba Claro porque mi amiga me mandó. Y entonces yo le preguntaba a mi amiga de recursos humanos, ay, qué bien que están apoyando a la escuela, que les están enseñando a los niños en la toma de decisiones. Y entonces ella me dijo algo que la directora les había dicho a todas las empresas y les dijo, miren, yo quiero que mis alumnos, que los alumnos de esta escuela aprendan a resolver problemas porque ellos no van a estar protegidos toda la vida en esta escuela. Y van a ir a un mundo duro y el mundo no va a tener compasión de ellos. Y yo necesito que ellos aprendan a resolver problemas.
Y me tocó y dije, es verdad. Muchas veces nosotros como padres queremos proteger a nuestros hijos y no les queremos dar las herramientas que ellos necesitan para poder volar, porque queremos hacer las cosas por ellos, porque pensamos que el mundo es demasiado cruel y los queremos proteger y no les damos las cosas que ellos necesitan para poder volar. Y a mí se me salieron las lágrimas cuando esta amiga me dice, su hijo es callado, me dice, pero no crea que no pudo vender el plan. Habían otros niños que son más extrovertidos y cuando les pusieron a resolver un problema, empezaron a reírse y otros se quedaron callados y no pudieron hacer nada y sacaron uno. Y entonces me quedé yo pensando en qué consistía el que unos muchachos, mi hijo es un prepuberto, preadolescente, pudieran resolver problemas y otros no. Hace unas semanas, mi esposo y yo tuvimos que hacer un viaje y justamente nos tocó hacer el viaje en la semana de exámenes de mi hijo. Entonces yo escribí a la escuela y les dije, mire, nosotros vamos a viajar. ¿Qué posibilidad existe de que a mi hijo le puedan adelantar los exámenes? Porque nosotros no vamos a estar en esa fecha y mi hijo es un poco inseguro y entonces yo necesito que ustedes me ayuden haciéndole los exámenes antes. La maestra me responde y me dice, siento que usted está subestimando a su hijo y necesito que confíe en su hijo. No vamos a moverle los exámenes porque ustedes van de viaje. No los vamos a atrasar ni los vamos a adelantar. Su hijo va a hacer los exámenes junto con todos los demás. Mi preocupación no era que yo estuviera a la par enseñándole a mi hijo qué era lo que tenía que hacer en los exámenes. Era cómo él iba a estructurar en su cabeza todo el material y cómo lo iba a digerir. Y entonces me molesté y le dije a mi esposo, en esta escuela me dijeron que no y me dijeron que yo confiara en mi hijo, pero ellos no saben que yo tengo un hijo especial y que detrás de un hijo especial hay un gran trabajo de parte de mi esposo y mío. Y entonces sentí como que la escuela no me entendía porque no tengo un niño normal, es un niño especial. No tiene problemas cognitivos, pero tiene otro tipo de problemas que lo hacen ser un niño especial. Me fui pidiéndole a Dios que este niño pudiera dosificar, se le dejó todo su horario de exámenes, la maestra nos mandó 2 semanas antes los temarios para que el niño pudiera estudiar y entonces el niño estudió con 2 semanas de anticipación y había una materia que él no dominaba muy bien, pero al final nosotros no nos metimos. Nosotros simple y sencillamente cumplimos como padres con el rol de ser, de asegurarnos que el niño estudiara lo que nos habían enviado, que el niño aprendiera a hacerlo solo y nos fuimos, yo especialmente, con el alma en un hilo diciendo este cipote se va a quedar en las clases porque no estamos nosotros ahí para ayudarle. Sin embargo, me doy cuenta que mi hijo no bajó las calificaciones y que mi hijo le fue muy bien en sus exámenes y yo no estaba ahí. Y la maestra me hablaba y me decía, usted ha hecho rutinas en el muchacho y el muchacho ya sabe lo que tiene que hacer y esté usted o no, el muchacho la sigue. No es que yo sea una madre excepcional, tengo muchas cosas que aprender. Sin embargo, no podía creer que la lucha de tantos años, porque kinder, primer grado, segundo grado fueron exhaustos. Realmente era una tarea exhausta salir de trabajar a las 6, 7 de la noche y venir a sentarme a hacer tareas con mi hijo y regañarlo y le decía, pero ¿por qué ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Dejaba olvidadas las cosas en su escuela, nunca traía los libros, era un haragán, no quería hacer nada. Y yo toda la vida estaba ahí encima de él, encima de él, encima de él, encima de él, hasta cuando llegó a tercer grado y la maestra dijo, ahora este niño tiene que aprender a tener rutinas. Y nos dieron las herramientas para que este niño especial, que no es igual que los demás, aprendiera
a vivir en un mundo normal y que tuviera las rutinas que necesitaba aprender para desarrollar la responsabilidad. Y la maestra mandó varias cosas para que este niño tuviera rutinas. Y una de las cosas era que el niño debía de tener responsabilidades en su casa. Y yo, ni corta ni perezosa, empecé a seguir las responsabilidades en la casa, lavar platos, arreglar su cama, no se puede levantar sin arreglar su cama, inmediatamente arregla su cama, tiene que bañarse, no puede bajar a comer si no se ha bañado, si no viene oloroso, si no está peinado, y ciertas cosas que exigían los maestros, y yo las cumplía al pie de la letra porque me parecían muy buenas, y porque además eso bajaba un poco la carga y se compartían las labores en la casa. Y entonces estas pequeñas cosas empezaron a surtir efecto, y esto comenzó cuando el niño estaba en 3er grado, ahora el niño está en 5º, y me voy de vacaciones por 3 semanas y resulta que reviso la plataforma digital de mi hijo, no debe ninguna tarea, sacó buenas calificaciones en sus exámenes porque sus tareas él las cumple, y me quedo asustada y yo digo, wow, Dios hizo un milagro. Y entonces la amiga mía que me mandaba las fotos del desempeño de mi hijo, me dice, no creas que tu esfuerzo no ha tenido sus resultados. Yo no les estoy hablando de que yo soy una madre excepcional o que mi hijo es un hijo excepcional. Le estoy compartiendo como madre mis luchas con un hijo que no es igual al de ustedes. Y ustedes tienen un 100% para poder generar rutinas en sus hijos, en su hijo que es normal. Y yo le estoy hablando de un hijo que es diferente a los demás y que viene con muchas, que de un 100% mi hijo puede hacer un 50 o un 60%. Y entonces me quedo pensando yo y digo yo, wow, yo le oro a Dios y le pido que mi hijo pueda al final insertarse a la sociedad y que pueda resolver sus problemas, porque al final lo estoy preparando para que resuelva problemas, para que pueda enfrentarse a un mundo que no le va a tener compasión y que muchas veces lo va a tratar mal. Y hoy cuando regreso a la casa y le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, tuvimos varios retos. Tuve que pasar muchos retos, dice, tuve que vender un cable, tuve que vender tuve que vender una harina Gold Star, dice, para hacer baleadas, tuve que hacer esto, tuve que resolver un problema en un restaurante, y me contó varios problemas de los retos que ellos tenían que resolver. Y le dije yo, ¿y cómo te fue? Y me dice, me gustaron todos los retos, pero ¿cómo que vas a creer? Me dice, que no gané, como siempre perdí y otros ganaron. Entonces me dio mucha emoción de ver cómo él tomó los retos en primer lugar. Y en segundo lugar, me doy cuenta como madre que tengo que trabajar con mi hijo para enseñarle a perder, porque no siempre va a ganar. Y que va a haber un momento en que él va a ganar, pero que para que él llegue a ganar tiene que perder muchas veces, y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a perder. Y en muchas ocasiones nosotros como padres queremos solucionarles y pavimentarle la vida a nuestros hijos, y los queremos mandar a un mundo donde no los va a tratar bien. Nadie va a decir, es hijo de fulano de tal, ay, pobrecito, lo vamos a tratar bien. Lo van a ver como un profesional. Y qué tristeza es que nosotros como padres estemos a estas alturas del partido dándole una doble moralidad a nuestros hijos. En primer lugar, porque nuestra relación con Dios dice que no debemos mentir y que no debemos dar falso testimonio y que debemos ser honrados en las cosas y en los actos que nosotros hacemos.
Y que cuando nuestros hijos ven que cuando ellos están, no le entiendo esta pregunta, ¿qué contesto? Una cosa es decirle, recordate lo que estudiaste. Y otra cosa es que yo como padre le resuelva los problemas a mis hijos virtuales, porque nadie me está viendo. No hay maestros que me están viendo, pero hay un Dios que me está viendo. Y si yo soy un padre o una madre temerosa de Dios, yo apelo a esa relación con Dios. Nosotros no podemos tener una doble moralidad con nuestros hijos. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Y son cartas leídas. Usted quiere saber quién es la otra persona, quién es su vecino, ve a sus hijos y usted se va a dar cuenta qué tipo de vecino tiene o qué tipo de hermano tiene o qué tipo de persona es. Y los maestros saben quiénes son nuestros hijos y cómo se comportan nuestros hijos en clase o en la escuela. Ellos saben quiénes somos nosotros, porque ellos viven con nosotros. Los valores se forjan en la casa y se continúan en la escuela y se refuerzan en la escuela. ¿En cuántas ocasiones he visto padres padres que se ponen a pelear con los maestros o los hijos o padres o maestros que regañan a sus hijos y que sus hijos le dicen, ya va a ver, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá, y vienen los papás y vienen a insultar a los padres, cuando los padres deben ser los mejores aliados de los maestros. En el tiempo en que yo recibí una educación, lo que decía la maestra era ley en mi casa. Y jamás escuché a mi mamá hablar mal de la maestra que tenía, y siempre mi mamá se puso de parte de la maestra. Y cuando la maestra mandaba una nota, yo recibía una reverenda macaneada. Y yo sabía que la maestra y mi mamá eran una cosa. Pero ahora nosotros recibimos ambigüedad en las cosas. Entonces sí, que esta maestra no sabe, que no sé qué. Si nosotros tenemos diferencias con los maestros, jamás debemos como padres expresarlo en frente de nuestros hijos, porque le damos alas a nuestros hijos y les enseñamos en primer lugar a hablar mal de otra persona. En segundo lugar, les enseñamos que mis papás me van a proteger y te van a decir tus cosas. No te metas conmigo porque mi mamá y mi papá van a venir aquí a esta escuela y van a hacer un escándalo. Y no podemos ser padres de doble moral. Si usted tiene sus hijos en una institución, usted tiene el privilegio de tener a sus hijos en una institución cristiana, no sea un padre de doble moral, porque usted lo que está creando son pequeños monstruos que al final de la vida, ellos van a pensar que ellos se merecen todo, que cuando ellos entren a la vida, nadie les va a resolver sus problemas en el trabajo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ser personas intrigosas, personas problemáticas, personas que generan un ambiente laboral hostil, personas que piensan que todo se lo merecen sin haber trabajado, sin habérselo ganado, sin haber luchado, y quieren tener todo fácil. ¿Por qué creen que hay muchas personas que venden drogas? Porque quieren una vida fácil, quieren llegar a la cumbre, quieren tener dinero, pero no quieren pasar por un proceso y no quieren pasar todos los peldaños y todos los sacrificios que requiere un éxito. Para poder llegar al éxito necesitamos escalar peldaño por peldaño, y cada peldaño tiene un grado de dificultad. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a enfrentar las dificultades por ellos mismos, entonces nosotros estamos siendo padres de doble moral. Y hay un versículo en la Biblia que nos dice que nosotros debemos ser honrados, que nosotros debemos ser leales y veraces, que si nosotros queremos educar hijos que sean de beneficio para la sociedad, nosotros también tenemos que modelar ese carácter a quien nosotros seguimos. Si nosotros somos cristianos y seguimos a Dios, no podemos vivir en una doble moralidad. Eso se llama ambigüedad. Y al final creamos hijos delincuentes.
Creamos hijos que piensan que se merecen todo. Creamos hijos que no tienen paciencia. La perseverancia es parte de la paciencia. El que persevera 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces. Mi hijo tiene poca tolerancia a la frustración. Y en sus terapias le han dicho que él tiene que intentarlo 20 veces y que no puede decir que no puede, sino que tiene que intentarlo 20 veces. A veces le sale a la 7ª vez, otra vez le sale a la 8ª, otra vez le sale a la 10ª, otra vez le sale a la 19ª. Sin embargo, parte del desarrollo de un niño es la perseverancia, es aprender a tolerar esa frustración, es aprender a perder en muchas ocasiones, y es ahí donde nosotros como padres, perdiste hijo, no te preocupes, tienes que prepararte mejor para poder ganar es esto que tú quieres. No les enseñamos a nuestros hijos lo que ellos necesitan para poder autorregularse, para poder ser personas de bien a la sociedad. Entonces, encontramos una realidad en las aulas de clase y muchos colegios reportan que muchos padres ayudaron a sus hijos a hacer exámenes en casa y que ahora que regresan de forma presencial, las notas dicen otra cosa. Las notas dicen que el niño, cuando está solo en el aula de clases, no lo sabe. Y que mientras está en casa, tiene notas altas. Y debemos enseñar que no es una nota, es el aprendizaje. El examen, cuando nosotros tomamos el examen por nuestro hijo, le estamos quitando las alas a nuestro hijo para volar y le estamos haciendo el peor daño que podemos hacerle. Porque este va a ser una persona que no va a poder resolver problemas cuando sea un adulto. Y es necesario que nosotros como padres seamos padres veraces. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, somos capaces de hacer cualquier tontera y cualquier estupidez. Un padre temeroso de Dios no hace el examen por su hijo y tampoco hace tareas por su hijo y tampoco lleva una doble moral y le enseña a su hijo a saltarse las reglas. Si ustedes recuerdan la historia de José, José fue separado jovencito de su casa y él fue vendido a mercaderes, y cuando él fue llevado a Egipto y él tuvo su primer trabajo, y cuando él tuvo que exponerse a una situación complicada, cuando la esposa de Potifar quiso intimar con él, él dijo unas palabras que yo deseo que usted recuerde como padre. ¿Cómo puedo hacerle yo este mal a mi amo? ¿Y cómo puedo hacer esto yo en contra de Dios? Y esas son las palabras que yo le animo a que usted recuerde como padre. ¿Cómo puedo yo hacerle este mal a mi hijo? ¿Y cómo puedo yo pecar ante Dios? Porque ante Dios yo tengo una gran responsabilidad. Dicen algunos escritores que cuando Jesús venga por segunda vez, dice que nuestra vida va a ser pasada como en una película. Y yo no deseo como madre que en esa película aparezca yo haciendo tareas y enseñándole a mi hijo a mentir, a ser una persona que no sea veraz, a ser una persona con falta de honradez. Yo no deseo por ninguna situación que esa película pase ante los ojos de los demás, porque ahí van a aparecer todas las cosas que nosotros hicimos en secreto. Y queridos padres de familia, todo lo que nosotros hacemos en secreto, en lo oculto, siempre sale a la luz. Y es allí donde nosotros encontramos una ambigüedad y una falta de valores en nuestra sociedad y en nuestro país. Hemos visto cuántos políticos con renombre, con puestos grandes,
han robado, han saqueado y han hecho cosas terribles de las cuales nosotros no podíamos creer que ellos eran capaces. ¿Por qué? Porque tal vez esta parte de la parte que le correspondía a los padres, la parte de los valores, no fue reforzada y no fue trabajada en el tiempo en que se debía trabajar. Y es esto es algo bien delicado, porque nuestros hijos al final crecen y al final nuestros hijos nos reclaman de las cosas que nosotros obviamos o las cosas que nosotros les enseñamos. Y nuestros hijos en alguna forma van a cargar con los actos que vieron en nuestra casa y nosotros al final tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Hay una historia de una persona que fue arrestada en Estados Unidos y entonces cuando lo condenaron a una cadena perpetua, perdón, a una pena de muerte, él pidió que su último deseo era ver a su mamá. Y entonces él escribió una carta para su mamá y la carta decía que si él estaba pasando esta situación y que si él tenía que perder la vida era por culpa de su mamá, porque su mamá nunca siempre contradijo las órdenes de su papá, que su mamá le enseñó a mentir, que cuando él traía cosas de sus amigos y él se robaba las cosas, ella le decía que tu papá no se dé cuenta, que cuando él agarraba dinero, lugar donde ponían dinero, ella siempre le decía que tu papá no se vaya a dar cuenta, que cuando su papá lo quiso castigar, ella se metió y corrió a su papá de la casa y dijo, no vas a castigar a mi hijo. Y al final él termina y le dice que gracias por darle la vida y vivir esa carta donde su hijo le está diciendo, tú me diste la vida, pero tú no me diste valores, tú no me enseñaste a defenderme en la vida, al contrario, hiciste que mis cosas siempre estabas mintiendo por mí. Si llegábamos tarde, tú mentías por mí y le enseñó una doble moral que a él le enseñó a buscar un camino donde se conseguían las cosas fáciles. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a tomar atajos, no hay atajo bueno. Siempre debe haber un orden y debemos enseñar a nuestros hijos a tener peldaños, a subir poco a poco. Enseñémosle a nuestros hijos a perder. No siempre vamos a tener buenas notas en los exámenes. Y no podemos estar como padres presumiendo, mi hijo está en primer lugar, el tuyo no salió en cuadro de honor. Realmente las notas no hablan sobre el conocimiento total de nuestros hijos. Porque dentro de esas aulas hay artistas, deben haber grandes chefs, deben haber grandes políticos y hay unas clases que no son del todo agradables para ellos. Sin embargo, cuando nosotros logramos como padres forjar en nuestros hijos, ayudarles el esfuerzo, enseñarles que siempre van a tener problemas, como dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que nosotros como padres tenemos que transmitir ese mensaje y decirle a nuestros hijos, o sea, tenéis que aprender a perder, va a haber algún día que vas a ganar, pero para que puedas ganar, necesitas perder. Hijo, necesitas poner lo que estudiaste realmente. Necesitas entender que si te fue mal en el examen es porque no estudiaste lo suficiente y tenés que dar una mía más. Todas esas cosas, cuando nosotros perdemos, cuando nuestros hijos tienen que enfrentar ese dolor que para ellos en ese momento es inconcebible, es allí donde nosotros estamos forjando el carácter de nuestros hijos. Como madre, les hablo, no soy una madre perfecta, soy una madre imperfecta, una madre que quisiera
tener mucha inteligencia y mucha sabiduría para poder crear un hijo que Dios me dio, y yo siento que a veces no doy lo que debo de dar, y que todavía me hace falta mucho por aprender. Pero hoy quiero contarles la experiencia que tuve con mi hijo, porque esas pequeñas cosas que la maestra pidió, yo las seguí al pie de la letra, porque yo me crié con rutinas también y a mí me enseñaron el valor del trabajo. Y eso logró que yo me fuera, era más la ansiedad que yo tenía como mamá. Y cuando yo veo las notas de mi hijo, me doy cuenta del esfuerzo que él hizo. Y él dijo, mami, te prometo que voy a hacer lo mejor que pueda. Y yo le dije, porque yo tenía ganas de llorar, porque decía, wow, ¿cómo va a ser este muchacho? Y entonces yo le dije a mi hijo, hijo, no importa, da tu mejor esfuerzo, no importa si sacas baja nota o no. Lo que quiero es que des lo mejor de ti. Y ahora me siento en la obligación de poder premiar ese esfuerzo que hizo ese muchacho, porque veo el esfuerzo que este muchacho ha hecho, pero también quiero compartir cosas que me han servido mucho para ayudar a forjar algunas cosas en mi hijo. Y como madre, una de las cosas que empecé a implementar por obligación de la maestra era que los niños tenían que leer desde el tercer grado un libro. Y entonces yo me apegué a eso. Mi hijo decía, odio leer en inglés. Y entonces la psicóloga me dijo a mí, mire, usted tiene que buscar que su hijo lea, y cada vez que usted llegue de trabajar, usted tiene que preguntarle a su hijo, háblame sobre lo que leíste. Y entonces genera una conversación normal con su hijo sobre las cosas que leyó. Si él tiene preguntas, las va a hacer, pero no sea de ese tipo de mamá que llega a su casa después de trabajar y le pregunta, ¿qué tal te fue en la escuela? ¿Qué tal estuvo la clase de Zoom? Bien, dicen los muchachos. ¿Y qué hicieron? Mamá, escribir. Pero eso fue todo. Sí, eso fue todo. Y no irme a mi cuarto diciendo todo está bien, porque yo tengo que generar un tema de conversación con mi hijo. Entonces, cuéntame sobre lo que leíste hoy. Ah, leí sobre esto, leí sobre lo otro, y ¿estás de acuerdo con lo que leíste? No, no estoy de acuerdo, no me parece esto. Esta persona hizo esto y esto le pasó, y crees que eso fue correcto. Y entonces generar un tema de conversación con los muchachos, con mi hijo en específico. Empecé a ponerle un libro en inglés un mes y empecé a ponerle metas. Entonces le decía, usted tiene que leer este libro en un mes, y comenzamos tal fecha y terminamos tal fecha. Y todos los días venía y le preguntaba qué había leído, como para presionarlo, para que él tuviera esa capacidad de autocontrolarse. Terminó de leer su libro y entonces vine y le puse un libro en inglés y me decía, en Kindle, en Amazon, uno puede tener muchos recursos. Tal vez uno no puede comprar todos los libros que uno quisiera. Entonces una amiga me recomendó que comprara libros de Kindle, solo cuestan $5 o $6 y que son para la edad de los niños. Y entonces le puse un libro para leer en Kindle. Y entonces él leía y leía, y yo le dije, tal fecha, el tal 17 de marzo tienes que terminar con este libro. Y entonces lo leía y lo terminaba y decía, mami, ya terminé mis libros. Empecé a darle historias. Hay un libro muy bueno que se llama Nunca pierdas la esperanza, que son historias de Nunca te rindas, perdón, así se llama, Nunca te rindas. Y son como 52 historias de personas que perdieron y que al final obtuvieron un galardón. Personas que tuvieron un problema y que al final tuvieron un galardón. Y él tenía que leer ese libro en 52 días. Y así fui generando un hábito de lectura, y se me terminaron los libros y dije yo, wow, ahorita no sé qué leer, qué tiene que leer. Y entonces dije yo, wow, ya tiene 10 años, necesito hablar con él sobre la sexualidad. Compré un libro muy bueno que se llama ¿Qué le pasa a mi cuerpo?
pero siento que todavía no tiene la madurez para poder asimilar esa situación. Y entonces mi esposo me dijo, no hay libros para leer. No, le digo yo, no tengo libro para leer. No, este niño necesita leer, no puede perder su ritmo. Y entonces le dije yo, ¿sabes qué? Vas a empezar a leer la Biblia. Los niños que leen la Biblia son niños inteligentes. Y entonces le empecé a poner 3 capítulos diarios de la Biblia, desde Génesis. Y según yo, como mi hijo es especial, no entendía las historias de la Biblia. Y me voy dando cuenta que el muchacho entiende cada historia y que cuando tenemos el tema de conversación, él comienza a hacer preguntas. ¿Y por qué hicieron una torre de Babel? ¿Y por qué hicieron tal cosa? ¿Y por qué no? Y empieza a hacer preguntas porque mi hijo no tiene problemas cognitivos, pero no aprende al mismo nivel que aprende otro niño. Si un niño aprende al 100% o resuelve un problema en 5 minutos, mi hijo lo puede resolver en 10. Y entonces me empecé a dar cuenta que el niño está leyendo la Biblia, que el niño está haciendo preguntas, que el niño está razonando las cosas. Y yo digo, wow, todavía estoy subestimando a mi hijo, y esas lecturas que la maestra mandó obligatorias y que se volvieron una ley en la casa, es lo que han hecho que mi hijo aprenda a regularse y a hacer sus tareas. Y entonces él ve esa plataforma y dice, tengo tantas tareas y las voy a hacer. Y a veces, ¿dónde estás? No, está en la cama haciendo tareas, pero vente busca una silla y una mesa. No, no, es que quiero terminar esto. Y entonces, queridos padres, son pequeños pasos los que nosotros debemos de dar, pero constantes. No son los maestros los que van a educar a nuestros hijos, somos nosotros. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y yo, como una madre imperfecta, comparto con ustedes las cosas que a mí me están funcionando con un hijo en prepubertad. Y yo les animo. Tal vez no todos tenemos los mismos hijos. Hay unos que tenemos que trabajar más y hay otros hijos que son más dóciles. Pero nuestros hijos son pasajeros. Yo tengo un hijo de 10 años y no sé en qué momento creció. Antes lo dormía en mi pecho y ahora no me cabe, no lo puedo cargar. Sus piecitos cabían en mis manos, ahora sus pies son más grandes que los míos, y en 10 años mi hijo va a tener 20 años y yo ya no voy a estar con él. Entonces el tiempo pasa tan rápido que nosotros debemos, como padres, aprovechar esos tiempos con nuestros hijos, ahorita que quieren estar con nosotros, y no cuando entran a la adolescencia y dicen, no, ya no quiero que estés quiero salir con mis amigos, quiero hacer estas cosas. Son un regalo de Dios, no importa en qué condiciones hayan sido engendrados, Dios los trajo al mundo con un propósito y lo eligió a usted como padre para ser padre de ese niño. Y yo les quiero encomiarles y quiero invitarles para que ustedes puedan, como padres, ser padres realmente de acuerdo al corazón de Dios. Y que ustedes, en la medida en que ustedes se acerquen más a Dios, ustedes puedan ver sus propias falencias para que sus hijos no puedan repetir los mismos errores que nosotros como padres hemos cometido. Acerque a sus hijos a Dios, póngalos a leer, déles una responsabilidad en la casa, póngales rutinas, sea congruente con lo que usted dice, con sus actos. Pídale al Señor que le dé sabiduría para crear y crear un niño exitoso. Dios lo eligió a usted para ser la madre y para ser el padre de un niño que usted tiene en las manos y que tiene un futuro brillante, y que usted puede hacer de ese hijo un futuro brillante, pero un futuro brillante con valores, cercano a Dios, y un futuro brillante enseñándoles y dándoles las herramientas que ellos necesitan para poder resolver sus problemas, porque no les podemos evitar que sufran,
pero sí podemos acompañarlos en su dolor, aconsejarlos, enseñarles a tomar sus propias decisiones, y estas son responsabilidades nuestras. Deseo que Dios le bendiga, que Dios le dé esa sabiduría que usted necesita. Y si usted desea que se haga una oración especial para que Dios le dé la sabiduría que necesita, levante su manita. Y voy a pedirle a la profa Ivania que cierre esta charla de escuela para padres, porque es una escuela para padres, nos equivocamos, no fuimos a ninguna universidad, hemos cometido tantos errores, pero al mismo tiempo Dios nos está dando la oportunidad de poder enmendar nuestros errores como padres y que nos dé la fortaleza que necesitamos. Aquí hay 5 personas que están levantando sus manitas. No necesariamente tenemos que orar por los nombres exactos, simple y sencillamente todas estas personas que están levantando sus manitas, pidiéndole, yo necesito de Dios para poder criar a mi hijo. Y esa es lo que Dios desea escuchar de parte nuestra, que nosotros nos sentimos incapaces de poder educar a nuestros hijos por nuestras propias capacidades. Sin embargo, cuando dice la Biblia que hay un versículo en la Biblia, dice, si tú eres falto de sabiduría, demándala a Dios. Dice, si eres falto de sabiduría, demándela a Dios, que Dios la da sin reproche alguno. Y esa es una promesa para nosotros como padres. Los padres que nos hemos equivocado, porque todos hemos cometido errores, esta es una promesa que Dios nos da. Si nosotros somos faltos de sabiduría, hemos cometido errores como seres humanos y necesitamos la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, la podemos demandar a Dios, y esta es la promesa que vamos a reclamarle al Señor en esta noche. Y quiero pedirle a Ivania, no sé si está Ivania por ahí, que pueda cerrar con una oración especial para encomendar a todos estos padres que están con sus manos arriba, pidiendo la dirección de Dios y del Espíritu Santo para que ellos puedan ser padres conforme al corazón de Dios y puedan guiar a sus hijos para tener un futuro exitoso. Y un futuro exitoso de acuerdo a la voluntad de Dios, no como el mundo lo ve, sino lo que Dios desea que estos niños que van a ser grandes lleguen a ser. Profa Ivania, ¿está por ahí? Sí, gracias hermana Dina. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por tocar de una forma muy especial los corazones. Queremos agradecerte por la vida de hermana Dina, por cada palabra que salió de su boca, Señor. Queremos ponerte en tus manos a cada padre que ha levantado su mano y aquellos que están en esta reunión. Tú conoces su lucha, tú conoces el reto, tú conoces cuánto les ha tocado hacer. Tú conoces de principio a fin su historia y queremos pedirte una porción del Espíritu Santo en sus vidas. Que tengan la sabiduría necesaria para orientar a sus hijos, para hacer su sostén, para fortalecerlos, para guiarlos, para que sus hijos se encuentren un refugio en sus padres. Pero antes que eso, Señor, queremos pedirte que ellos sientan la necesidad como padres de estar sujetos de tu mano, para que tú les ayudes a ser padres conforme a tu corazón. Gracias porque en las dificultades tú estás. Gracias porque tú los acompañas y hoy tomamos las promesas para cada familia y que ellos encuentren el sostén que tú estás dispuesto a darles. Bendice a nuestros alumnos. Tú conoces su vida y hoy queremos propiciar una nueva oportunidad para esas relaciones entre padres e hijos. Hoy pueden hacerlo mejor. Hoy pueden reconstruir sus vínculos familiares y esa relación.
Gracias por tu amor, gracias por escucharnos, gracias por ser nuestro Padre. En Jesús oramos. Amén. Hermana Dina, agradecidos con usted. Si hay palabras de agradecimiento, ¿verdad? Las pueden hacer por el chat. Y sin duda, profa Erika, Dios siempre tiene una forma muy bonita de mandar sus mensajes, así que agradecidos. Excelente. Profa Erika. Muchas gracias, profa. Licenciada Dina. Gracias por ayudarnos a fortalecer a este grupo de padres. Nadie nace estudiado para ser padre. Estudiamos para muchas cosas, pero no para ser padre. Y es una situación en la que Dios nos tiene que ayudar para poder guiar a nuestros hijos como se debe. Muchas gracias por estar siempre anuente a ayudarnos en estas charlas, hermano.